Después de haber estudiado el discurso de las 6 señales de los últimos tiempos y las advertencias del Señor para estar preparados el día de su segunda venida, continuamos con el estudio expositivo del Evangelio de Lucas. Hoy meditaremos en los 2 últimos versículos con los cuales termina el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Esos 2 últimos versículos quedaron registrados en este capítulo para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual. Por eso les ruego que leamos este pasaje, Lucas capítulo 21, versículos 37 al 38, que serán los 2 versículos en los cuales meditaremos en este día. Lucas 21, versículos 37 y 38. ¿Ya están ubicados? Dice la palabra de Dios: después de haber terminado el discurso, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. La predicación lleva por título El Maestro Divino. El Maestro Divino. En estos 2 versículos que acabamos de leer, podemos ver y aprender 2 cosas importantísimas para nuestra vida espiritual como discípulos del Señor Jesucristo. En primer lugar, podemos ver la incansable y perseverante labor del Señor Jesús como maestro de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, podemos ver la responsabilidad que tenemos como discípulos de buscar al Señor tempranamente. Vuelvo y repito, los 2 versículos que leímos nos enseñan, en primer lugar, la incansable y perseverante labor del Señor Jesús como maestro. Y en segundo lugar, en esos versículos vemos la responsabilidad que tenemos de buscar al Señor tempranamente. Entonces, meditemos en primer lugar en la incansable y perseverante labor del Señor Jesús como maestro. Versículos 37 y 38, ponga sus ojos nuevamente en el texto. Y enseñaba de día en el templo. ¿Qué hacía el Señor? Enseñaba de día en el templo. Y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Por la noche, como querían echarle mano, como querían apresarlo para matarlo, él se iba al monte de los Olivos. Allá habían algunas casas de algunos amigos, probablemente se quedaba allí, pero antes de ir a dormir, él se dedicaba a la oración y madrugaba a orar. Al monte de los Olivos él acostumbraba a ir a orar. Allá fue donde él se arrodilló y sudó gotas de sangre antes de ir a la cruz. Verso 38. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, esos 2 versículos nos muestran claramente que el Señor tiene una perseverante e incansable labor de maestro, enseñando la palabra de Dios. Según este pasaje, por el contexto, el Señor Jesús, mientras estuvo en Jerusalén y antes de ir a la cruz, porque recordemos que estamos en los días previos a ir a la cruz del Calvario, el Señor enseñaba todos los días la palabra de Dios en el templo.
Eso es lo que nos enseña el versículo. A pesar de la persecución, a pesar del peligro en el que se encontraba a causa de sus enemigos que lo acechaban para matarlo, no dejó de cumplir con uno de sus propósitos fundamentales de su ministerio terrenal, es decir, enseñar el Evangelio de Dios. Nunca dejó el Señor Jesucristo de cumplir con esa labor, aunque estuviera rodeado de peligros y de impedimentos. Siempre el Señor cumplió con el ministerio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Devuélvase un poquito para que usted lo compruebe a Lucas capítulo 20, versículos 1 y 2. Lucas 20, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1: sucedió un día que enseñando Jesús, ¿a quién? ¿Qué estaba haciendo? Enseñando Jesús al pueblo, ¿a dónde? En el templo, y anunciando el Evangelio. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Recordemos que cuando él enseñaba, los enemigos estaban hostigándolo con preguntas capciosas, acechándolo para ver qué palabra decía en contra de los escribas o en contra del reino romano, para tomar la ocasión y tomarlo preso. Eso no fue ningún impedimento. Este texto nos muestra claramente que un día enseñando Jesús en el templo, anunciando el Evangelio, era lo que Jesús hacía por donde quiera que iba: anunciar la palabra de Dios, anunciar el Evangelio, porque a eso también había venido. La pregunta es: ¿por qué razón el Señor Jesús, a pesar del peligro y la persecución, enseñaba la palabra de Dios? No fue impedimento para seguir su labor como maestro divino de la palabra de Dios. Pues bien, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús desde los 12 años ya estaba en el templo de Jerusalén, aprendiendo de los doctores de la ley y al mismo tiempo enseñando a la gente y a sus padres con su ejemplo y con sus palabras desde los 12 años. Dice la Escritura que sus padres lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían las respuestas y las preguntas del Señor se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años. A los 12 años el Señor Jesucristo ya sabía y tenía en claro cuál era su propósito en este mundo. A los 12 años Él ya tenía claro, ya tenía preciso en su mente y en su corazón cuál era su propósito en este mundo. ¿Y cuál era su propósito? Dijo Él mismo: estar ocupado en los negocios de mi Padre. A los 12 años. Noten lo que dice Lucas capítulo 2, sin perder ahí el capítulo 21, versículos 46 al 50. Lucas capítulo 2, versículos 46 al 50. Y aconteció 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. A los 12 años, en medio de los más letrados y sabios de la ley de Dios. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años, incluyendo los doctores de la ley. Cuando le vieron sus padres, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Se les perdió 3 días. Y entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No
sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Su papá y su mamá no entendían, pero Cristo sí entendía. A los 12 años, Él tenía en claro el propósito de su existencia en este mundo. Esto es maravilloso y es un reto para todos nosotros. Lamentablemente, muchos de los que se llaman cristianos no saben ni tienen claro cuál es su propósito fundamental en este mundo, cuál es el propósito de su existencia en esta vida. Algunos creen que su propósito es solamente trabajar y hacer plata y conseguir bienes materiales. No, no están ni tibios. Si bien es cierto, hay que trabajar para el sustento de nuestra familia. Ese no es nuestro propósito fundamental sobre esta tierra, hermanos. Nuestro propósito fundamental va mucho más allá, es mucho más elevado como hijos de Dios. Nuestro propósito fundamental en esta tierra es vivir para la gloria de Dios, es hacer su voluntad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Cristo sabía a los 12 años cuál era su propósito. Y usted, mi hermano, ¿sabe cuál es su propósito fundamental sobre esta tierra? ¿Cree que solamente estudiar, ir a una universidad, graduarse para ganar mucha plata? No, ese no es su propósito fundamental. Si bien es cierto hay que estudiar y graduarse, ese no es su propósito fundamental. Hay algo más sublime, hay algo más elevado por lo cual debemos vivir y tener en claro para lo cual existimos en esta tierra. La Biblia nos dice que cuando Dios nos llama a formar parte de su pueblo, Él nos llama para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito supremo es ser como Cristo. Es imitar a Cristo en toda su manera de vivir. ¿Y a dónde encontramos la semejanza de Cristo? ¿A dónde encontramos el ejemplo de Cristo? En las Sagradas Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Así es que, hermanos, Cristo nos da el ejemplo de tener en claro cuál debe ser nuestro propósito. No amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cristo tenía esa virtud. Él no amaba al mundo, ni las cosas que estaban en el mundo. Por eso, podemos decir que el amor a plenitud del Padre estaba ¿en quién? En Cristo el Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, mis hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo tenía en claro su propósito. Usted y yo también debemos tener claro cuál es nuestro propósito. Hermano, una fiesta, una parranda, las celebraciones del mundo no deben movernos de nuestro caminar recto en Cristo. Si bien es cierto, estamos en el mundo y no podemos irnos del mundo, también es bien cierto que debemos tener en claro que somos la sal y la luz del mundo. ¿O no es así? Toda la vida del Señor Jesús se caracterizó porque nunca dejó de ser maestro, tanto en palabras como en ejemplo. Así también nosotros, al igual que Cristo, debemos procurar que nuestra vida se caracterice por ser ejemplo tanto en palabras como en ejemplo. ¿Y por qué razón la vida del Señor Jesús se caracterizó por ser un maestro tanto en palabras como en ejemplo? Porque sabía cuál era su propósito fundamental para el cual había venido a este mundo. Si usted y yo tenemos claro que el Señor nos llamó a formar parte de su pueblo,
para hacer su voluntad, para ser formados a la imagen de Cristo, viviremos siempre en ese enfoque, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Pero si no tenemos claro, hoy sí y mañana no, y somos como una veleta, pues nunca creceremos espiritualmente y nunca evidenciaremos que realmente Cristo es el Señor de nuestra vida. Noten lo que dice Mateo 4, versículo 23. Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿y qué? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En este pasaje podemos ver la perseverante e incansable labor del Señor Jesús como maestro, tanto en palabra como en obra, como predicador del evangelio del reino de Dios en toda Galilea, porque dice que recorrió Jesús toda Galilea, una de las grandes provincias de la nación de Israel. Pero al mismo tiempo, también vemos a Jesucristo sanando a los enfermos, siendo así maestro de misericordia al tener compasión de los enfermos. Una de las cosas que caracterizan a Cristo en su ministerio terrenal es que tenía compasión por los enfermos. Pero no solamente por los enfermos, sino por las multitudes que estaban sin Dios y sin ley en el mundo, como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Eso lo movía a cumplir su propósito, a enseñar y a predicar incansablemente el evangelio del reino, porque solo con la predicación del evangelio del reino las almas son cambiadas, son transformadas a una nueva vida. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Solo con la predicación. Por eso debemos incansablemente predicar y predicar y enseñar la palabra de Dios. Porque agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Vemos también en Mateo 5, versículos 1 y 2. Vaya conmigo allá. Mateo 5, versículos 1 y 2. Lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. En este pasaje, hermanos, podemos ver la incansable y perseverante labor del Señor Jesús como maestro, enseñando a las multitudes la constitución del reino de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, él inicia en Mateo 5 a enseñarle a esa multitud que vino a él el sermón del monte, considerado como la constitución del reino de Dios. El sermón del monte consta del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Cuando dice ahí que viendo la multitud subió al monte y abriendo su boca les enseñaba, pronunció ese maravilloso sermón de la montaña, el cual es considerado como la constitución del reino. El texto dice, viendo la multitud, a pesar de las duras jornadas de recorrido, enseñando y sanando por toda Galilea, no dejó de ir al monte a enseñar a una gran multitud que oyendo de sus maravillosas enseñanzas y su misericordia vinieron a él para ser enseñados. Y entonces cuando vio esa multitud, nos dice el texto, que subió al monte para estar en una parte alta y que lo vieran. Dice, y abriendo su boca les enseñaba. Jesús, como el Maestro divino, solo abría su boca para enseñar. En otras palabras, Jesús como el Maestro divino solo abría su boca para edificación, exhortación y consolación.
¿para qué abre usted su boca? La pregunta en esta mañana, ¿para qué abre usted su boca? ¿Para herir? ¿Para juzgar? ¿Para criticar? ¿Para decir mentiras? ¿Para echar cuentos verdes? ¿Para qué abre usted su boca? Cristo nos muestra ahí por la palabra que Él abría su boca para enseñar a otros la palabra de Dios. En otras palabras, como les dije, para edificar, para exhortar y consolar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Mis amados hermanos, tenemos que poner freno a nuestra lengua. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que ponga guarda a nuestra boca, para que no hablemos lo incorrecto y lo que deshonra el nombre de Dios. Proponga hoy en su corazón solo abrir su boca para exhortar, para consolar y para edificar, hermano. Lamentablemente, en este aspecto, todos nosotros cometemos muchos errores. Muy fácilmente herimos con nuestras palabras, muy fácilmente herimos, causamos mal, muy fácilmente juzgamos y criticamos. Mis amados hermanos, una de las peores armas que tenemos nosotros cuando no es controlada por el Espíritu Santo y que es utilizada en contra nuestra es la lengua. Abramos nuestra boca para edificar, para exhortar y para consolar, para hablar lo que es justo y lo que es recto a los ojos de Dios. Aprendamos del Maestro Divino, nuestro Señor Jesucristo. Adelántese a Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Ya al final del Sermón del Monte. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, de enseñar en el monte, la predicación del Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Maravillosa culminación del comentario de este sermón. En este pasaje podemos ver la razón del por qué el Señor Jesús tuvo éxito santo, transformando el corazón de sus oyentes. En su incansante y perseverante labor como maestro de la palabra de Dios. La razón es porque sus enseñanzas, dice el texto, eran con autoridad y no como las enseñanzas de los escribas. Si nosotros queremos tener éxito en nuestra enseñanza, tenemos que tener autoridad. Y la autoridad solo se consigue cuando lo que yo predico con mis labios lo vivo con hechos. Cuando lo que yo enseño también lo practico. La autoridad de Cristo radicaba en dos cosas. En que todo lo que enseñaba lo practicaba. En este caso que estamos leyendo ahí, Mateo 7, todo lo que enseñó en el Sermón del Monte, Él lo practicó. Usted puede tomar todo el Sermón del Monte y mirar si Cristo no practicó nada de lo que dijo. Todo lo que Él enseñó en el Sermón del Monte, Él lo practicó. En eso radicaba su autoridad. Y en segundo lugar, su autoridad radicaba en el gran convencimiento o en su total convencimiento de su propósito en este mundo. Pensemos en esas dos cosas. Si nosotros practicamos lo que predicamos o procuramos practicar lo que predicamos,
Debe ser porque tenemos un total convencimiento del propósito nuestro sobre este mundo. Si usted y yo no tenemos el total convencimiento del propósito que tenemos de vivir en este mundo, no podemos practicar lo que predicamos. Y en eso radicaba la autoridad de Cristo, diferente a la de los escribas y fariseos, que decían una cosa, pero hacían otras, que ponían cargas al pueblo, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Eran hipócritas religiosos, que por fuera a la verdad se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y de toda inmundicia. No queremos ser así nosotros como hijos de Dios. Nosotros debemos ser transparentes en todas las cosas y rogar a Dios y doblar rodilla para que lo que usted y yo prediquemos, procuremos vivirlo tanto en la casa como en el lugar donde trabajamos y en el lugar donde nos relacionamos constantemente. Que no seamos considerados por los demás como hipócritas fariseos. Ahora noten lo que dice Marcos capítulo 6, verso 34. Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En este último pasaje que vamos a considerar, podemos ver la incansable y perseverante labor del Señor Jesús como maestro, en su corazón compasivo de pastor, enseñando a las multitudes, las cuales con sus ojos compasivos vio que eran como ovejas sin pastor. ¿Sí notan lo que dice el texto? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Hay muchas personas, hermanos, que están en el mundo, que están en nuestra familia, sedientas de la palabra de Dios, que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, que necesitan ser llevadas al pastor de pastores, es decir, a Cristo el Señor, para que en Cristo el Señor, el pastor de pastores, encuentren perdón, reconciliación y la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, y si no les hablamos de la esperanza genuina, si no les hablamos de Cristo, no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos puso sobre esta tierra. Llevar a otros el conocimiento de la paz y del perdón en Jesucristo. Imitar a Cristo, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y por eso abrió su boca y les enseñaba muchas cosas. Enseñando la palabra de Dios, los corazones son transformados, la mente es cambiada y las personas vuelven al camino de la rectitud y sus vidas honran y glorifican a Dios, porque antes estaban sin Dios y sin esperanza, pero en Cristo vuelven a recuperar todo aquello que se había perdido. Prediquemos la palabra de Dios, tengamos compasión de las personas que están sin Cristo y sin Dios en el mundo. Y en segundo lugar, meditemos en la responsabilidad que tenemos de buscar al Señor tempranamente. Versículos 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Hermanos, ahí tenemos en este pasaje también la enseñanza de la responsabilidad que tenemos de buscar a Dios tempranamente, independientemente de todo, es decir, de las persecuciones, del peligro que lo acechaba. Podemos ver que el Señor Jesús madrugaba al templo a enseñar la palabra de Dios y que todo el pueblo venía a él en la mañana para oír la palabra de Dios.
para oír sus enseñanzas. El texto indiscutiblemente nos enseña que tenemos la sagrada responsabilidad de buscar a Dios tempranamente, porque Dios desde temprano nos llama a la comunión con Él. ¿A qué horas venía Cristo a predicar la palabra de Dios? En la mañana, es decir, temprano. ¿Por qué? Porque Dios llama a la gente tempranamente. El día que la gente se pierda, no va a decir, nadie me avisó. Él va a recordar que alguien un día le habló. Dios siempre llama tempranamente. Lo que pasa es que el hombre no oye la voz de Dios y sigue tercamente su camino. Tenemos la sagrada responsabilidad de buscar a Dios tempranamente, porque Dios desde temprano nos llama a la comunión con Él. Cuando usted despierta en la mañana y oye el cantar de un pajarito, la creación misma le está llamando a dar gracias a Dios y a tener comunión con su Creador. Cuando usted entra a la ducha y puede salir de su grifo agua fresca para bañarse y quitar la pereza, Dios le está llamando a ser agradecido y a tener comunión con Él. En esas cosas sencillas y cotidianas en las cuales nosotros trajinamos día a día, nos olvidamos de Dios. No buscamos al Señor. Tempranamente debemos buscar a Dios. Y cuando digo que tenemos la sagrada responsabilidad de buscar a Dios tempranamente, no solamente me refiero a buscarlo en las horas de la mañana, sino también en los días de la juventud, en los días de nuestra juventud, a no esperar que lleguemos a viejos o a que estemos enfermos o que se acabe la paciencia del Señor para que lo busquemos. Fue por eso que el rey Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 12, versos 1 y 2 lo siguiente. Vaya conmigo allá. Eclesiastés 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué es lo que quiere Dios según su palabra? Que nos acordemos de Él. ¿Cuándo? En los días de su juventud. Si bien es cierto que hay que buscar a Dios en la mañana temprano, hay que buscarlo tempranamente, en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que lleguemos a viejos, antes de que no podamos ya ni caminar y no podamos ni siquiera leer la Biblia porque no podemos ver, hermanos. Entonces ahora sí nos da por buscar a Dios. Y desperdició toda su juventud en cosas terrenales y pasajeras que nunca edificaron su vida. Dios quiere que le busquemos desde jóvenes, que desde temprano le busquemos, porque el que busca a Dios tempranamente le halla, hermano, como vamos a ver a continuación. Luego sigue diciendo: antes de que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque cuando uno está viejo y enfermo no le haya sentido a la existencia. Que le duelen las rodillas, que le duele la espalda, que se volvió sordo, etcétera, etcétera. Por eso, hermano y hermana que me escucha, joven que me escucha, usted tiene que buscar a Dios desde ya. No esperar que se enferme, no esperar a viejo. Primero disfruto el mundo y después sí busco a Dios. Mentiras del diablo. La vida se disfruta plenamente con Dios. Sin Dios lo que hacemos es autodestruirnos y pecar y ofender su santo nombre. Luego sigue el verso 2 diciendo: antes que se oscurezca el sol, es decir, que ya no podamos ver, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Sentado en una ventana mirando que pase el tiempo porque no se puede mover de lo viejito. Busquemos a Dios tempranamente, hermanos. Es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Noten lo que dice Proverbios 1,
versículos 24 al 31. No espere. Bueno, imaginémonos que usted no se envejece, pero que se le acabó el tiempo de gracia en el cual Dios lo llamó. Mire lo que dice Proverbios 1, 24 al 31. Por cuanto llamé, Dios llama tempranamente. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. ¿Me buscarán de qué? De mañana. ¿Sí notan? Y no me hallarán. Entonces llegará un tiempo en que usted querrá buscar a Dios y ya no lo va a encontrar, así madrugue. Atienda hoy el llamado de Dios y busque a Dios hoy que puede buscarle y que está a tiempo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Todo lo que quiere Dios en su llamado temprano es hacer que usted encuentre en Él su gracia, su perdón y su satisfacción. Porque llegará el día en que si usted no busca a Dios, se dará cuenta que el mundo en el cual usted está buscando la satisfacción, esa satisfacción no vale y no perdura y no satisface. Entonces cuando usted trate de buscar a Dios, ya no lo va a encontrar. Así lo busque de mañana. Es una tremenda exhortación para nosotros, hermanos, en nuestra responsabilidad de buscar a Dios tempranamente. Ahora noten lo que dice Jeremías 25, versículo 4. Jeremías 25, versículo 4. Dice: y envió Jehová, verso 4 del capítulo 25, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano, oigan eso, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Dios llama desde temprano y siempre ha enviado profetas y maestros que prediquen la palabra de Dios llamando al arrepentimiento al pueblo, pero el pueblo no quiere oír ni inclinar su oído para escuchar la voz de Dios. Hoy en día se prefieren otras cosas que escuchar la palabra de Dios, que sacar el tiempo para ir el día del Señor a escuchar la palabra de Dios por lo menos. Hermanos, no seamos duros de corazón y sordos espirituales, porque llegará el día en que tú intentarás buscar a Dios y Él ya no responderá. No le encontrarás. Adelántese a Jeremías 35, versículo 15. Jeremías 35, versículo 15. Dice así: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano, óiganlos, y sin cesar. Vuelve a insistir, desde temprano y sin cesar. Por eso es que Cristo enseñaba como maestro incansablemente y sin cesar la palabra de Dios. Desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni oísteis. Lamentablemente, esa es la situación de muchos. No quieren oír el llamado de Dios. Ahora noten lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 17. Proverbios 8, verso 17. Yo amo
a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Hermanos, qué maravilloso pasaje. ¿Están ahí? Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Una de las evidencias de que amamos a Dios es porque lo buscamos tempranamente, ya sea en su juventud o sea en las horas de la mañana. Porque le estamos dando la prioridad y estamos reconociendo que es por Él y nada más que por Él que podemos vivir y hacer las cosas en nuestra vida y durante el día cuando le buscamos tempranamente. Porque tenemos en cuenta a nuestro Señor. Ahora entiendo perfectamente por qué Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo amo a los que me buscan. Si yo le busco a Él tempranamente, voy a recibir de Él sus beneficios. Porque una de las evidencias de que amamos a Dios es que le buscamos primeramente en las horas de la mañana para tener comunión con Él. Así tenga sueño, así tenga pereza, levántese un poquito y busque la presencia de Dios. Porque eso evidencia de que usted ama al Señor y que depende de Dios para su funcionamiento. Amén. Salmo 5, versículos 1 y 3. Salmo 5, versículos 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Está el salmista orando al Señor y le dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. En su oración estaba gimiendo, postrado ante Él, teniendo comunión con Él, buscando de Él el ayuda y el sustento. Le dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Lo reconoce como Rey, como el que provee, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué hay virtud en buscar a Dios en la mañana? En primer lugar, porque evidenciamos que le amamos. En segundo lugar, porque reconocemos que dependemos de Él, que sin Él nada podemos hacer, que si no nos encomendamos a Él, que si no pedimos su guía y su dirección, en vano trabajamos. Por demás es que nos levantemos de mañana y vayamos tarde a reposar, que nos levantemos a trabajar a las 4 de la mañana y que nos acostemos tarde por estar trabajando. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso el texto dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lamentablemente somos unos perezosos para madrugar a buscar la presencia de Dios. Búsquele, entra en el secreto de tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que escucha en lo secreto, y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Salmo 63, versículos 1 y 2. Salmo 63, versículos 1 y 2 dice: Dios, Dios mío eres tú, dice el salmista, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el secreto de Dios, en el santuario de Dios, es donde podemos encontrar la gracia y la misericordia. Pero nos dice aquí el salmista: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. En primer lugar te pondré. En primer lugar buscaré tu rostro, porque estoy en un mundo seco y árido, donde solo tú eres la agua de vida eterna que sacia la sed espiritual. Reconocer que solo Él nos puede dar el agua que sacia nuestra sed espiritual.
El Salmo 119, 147 y 148. Salmo 119, versículos 147 y 148 dice: el 147, me anticipé al alba y clamé. ¿Qué hacía el salmista? Se anticipaba al día, al alba, y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Aleluya. ¿Lo está haciendo usted en su casa? ¿Lo está haciendo, mi hermano? Es un reto de Dios. Tenemos la responsabilidad de buscar a Dios tempranamente. El texto nos dice: todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle. ¿Y usted? Lamentablemente nos levantamos temprano para muchas cosas, pero para tener comunión con Dios muy poco. Es un reto del Señor buscarle primeramente. Y por último, el Salmo 143, versículo 8. Salmo 143, versículo 8. Dice así: hazme oír ¿están ahí? Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Vuelve el salmista y nos confirma, diciendo que él lo buscaba por la mañana. Y dice: hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Cuándo podemos oír la misericordia de Dios? ¿Significa que por la tarde no? No necesariamente. Cuando dice la Biblia que le busquemos tempranamente, también puede referirse a buscarle tempranamente en la tarde, buscarle tempranamente en la noche, buscarle tempranamente en la mañana. Es decir, debemos estar siempre prontos a tener comunión con Él en todo tiempo. Pero hay virtud en madrugar a buscar a Dios, y el mismo Cristo nos lo enseñaba, porque dice la Escritura que siendo aún muy oscuro, antes de aclarar, se apartaba y oraba al Señor. Y fue en eso que radicó el éxito también de su ministerio, porque tenía comunión primeramente con Dios para salir a hacer la obra de Dios. Nuestras labores no tendrán éxito, y todo lo que emprendamos en la iglesia no tendrá éxito si primero no ganamos la batalla de rodillas, hermanos. Es en el altar de Dios donde se triunfa, no en el lugar de la guerra. Recuerdan que cuando Moisés estaba peleando en el desierto con un ejército, él subió al monte a orar, y mientras Moisés oraba, el ejército de Dios prevalecía contra el enemigo, y cuando dejaba de orar, el ejército del enemigo prevalecía. Entonces vinieron sus dos amigos, su hermano y otro, Aarón y Josué, y le tomó cada uno sus manos, porque Moisés estaba con las manos en alto orando al Señor, y él se cansaba y las bajaba, dejaba de clamar y de depender de Dios, y entonces prevalecía el enemigo. Entonces vinieron ellos a ayudarle para prevalecer en oración, hermanos. La oración es fundamental en la vida del creyente. Es como la evidencia de que usted y yo tenemos vida espiritual. Así como un niño respira cuando nace, así también un cristiano ora cuando se convierte. Vemos a Pablo que cuando se convirtió, he aquí que Pablo oraba, dice la Escritura. Los hijos de Dios tenemos que orar, tenemos que arrodillarnos en el borde de nuestra cama, en la sala, sacar el tiempo para tener comunión con Dios. Y ojalá en las horas de la mañana, y en las horas de la noche, y en las horas de la tarde, es decir, en todo tiempo, mis hermanos. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Solo en Él encontraremos fuerzas, solo en Él encontraremos refrigerio para nuestra alma, guía, dirección, fortaleza, mis hermanos. Pero todo eso se gana de rodillas ante el trono de la gracia,
Cristo pagó por nosotros y usted y yo tenemos el privilegio de venir a Él y entrar directamente al trono de la gracia para encontrar consuelo y oportuno socorro. Amén. Que Dios les dé su gracia para buscar a Dios tempranamente, teniendo en cuenta que hace referencia a los días de su juventud, a los días de su salud y también en las horas tempranas del día. Coloquémonos en pie. Amado Dios, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y te glorificamos. Gracias por lo que nos has enseñado en este día. Gracias por tu palabra, la cual nos recuerda y nos muestra tu ejemplo maravilloso, incansable y perseverante de maestro cuando estuviste en la tierra. A pesar del calor, a pesar de la oposición, de las distancias, de la incomodidad del terreno, nunca dejaste de predicar tu palabra. Siempre tuviste presente cuál era tu propósito al venir a este mundo. No solamente fue morir en la cruz, sino también enseñar el evangelio del reino. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Al ver las multitudes tuviste compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y por tanto les enseñaste muchas cosas. Oh Dios, danos corazón de pastor, danos compasión de las multitudes, para poder hablar como conviene tu bendita palabra. Y Señor, también danos la gracia de buscarte tempranamente. Todo el pueblo venía a oír tu palabra en la mañana. Hoy estamos en esta mañana buscando tu rostro, escuchando tu palabra, tus exhortaciones, tu fortaleza, tu edificación y tu consuelo. Busca a Dios hoy que puedes hallarle. Busca a Dios antes de que sea demasiado tarde. Señor, tú eres bueno y desde temprano nos llamas. Tú amas a los que le aman y le buscan y le encuentran los que temprano te buscan. Oh Dios eterno, dejamos este día en tus manos, dejamos nuestra vida, nuestra salud y la semana que viene delante del trono de tu gracia, Señor. Ayúdanos a tener comunión los unos con los otros y a vivir para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te bendigo. Amén.